Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, en la Plaza del Marqués de Salamanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa en el día de hoy. Se trata de dos periodistas españoles muy conocidos. En primer lugar, José Manuel Calvo. Bienvenido como siempre a este programa, José. Muchas gracias como siempre, Juan Carlos. Y también está con nosotros Luis Prados. Bienvenido, Luis, como siempre también a este programa. A propósito, José Manuel, hoy en Estados Unidos, día 3 de septiembre, lunes, es lo que se llama el Labor Day, el Día del Trabajo. En todos los otros países del mundo es el 1 de mayo, pero en Estados Unidos por distintas razones lo celebran a principios del mes de septiembre. Y además cambia la moda. La gente que usa ropa clara, como los pantalones que tengo puestos hoy, hay que colgarlos hoy. A partir de mañana hay que estar con traje oscuro porque cambia todo completamente. Pero también empieza el ciclo político en Estados Unidos. Después del receso del verano, de las vacaciones del verano, empieza la vida política nuevamente en Estados Unidos. Y hay cosas importantes en ese país porque, y se lo pregunto a usted inicialmente, pues ha sido corresponsal por muchos años en Washington, hay elecciones legislativas el 6 de noviembre. En esas elecciones legislativas se va a renovar la totalidad del Senado, que tiene 100 escaños, no, una tercera parte del Senado, 33 escaños del Senado, y la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños. Es importante esa elección porque cuando se habla de impeachment, o sea, de la posibilidad de un juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ese procedimiento se llevaría a cabo si la Cámara lo aprobara, y la Cámara tendría que actuar como fiscal, como ente acusador, y el Senado como juez. Pero actualmente ambas cámaras están en poder del Partido Republicano, del partido de gobierno, y según algunas encuestas dicen que esto podría cambiar por lo menos en la Cámara de Representantes el 6 de noviembre, prácticamente dentro de 2 meses. ¿Usted cómo ve el asunto? ¿Eso va a cambiar? ¿Eso no va a cambiar? Es difícil realmente tener un pronóstico acertado. En el arranque de hoy, que es arranque de la temporada y arranque de la campaña política, es una campaña importante como pocas ha habido en las últimas decenas de años. Tenemos un presidente distinto, polémico, que ha dividido mucho más de lo que ya estaba, por cierto, dividida la sociedad política americana, la sociedad quizá también, y por lo tanto lo que tenemos es, como en todas las elecciones que hay, un referéndum sobre el presidente. Pero el nombre del presidente no está en las papeletas, para bien o para mal. En las elecciones legislativas juegan factores locales, juegan factores de distrito, juega la personalidad del saliente o del entrante. Por lo tanto, hay matices que tienen que ver menos con la Casa Blanca, pero es muy importante. Es tan importante en esta ocasión que las cámaras cambien, que en el Senado, que hay muy poca diferencia, haya un vuelco, que en la Cámara, que hay más, quepa la posibilidad de que los demócratas ganen terreno o den la vuelta a la situación. Es tan importante que el presidente ya está en campaña. El presidente abrió la campaña, ya claramente ofreció señales de lo que iba a ser la semana pasada, hacia el jueves, cuando se reunió con un grupo de líderes evangélicos. Y les dijo tremendas palabras. Les dijo, prepárense, si los demócratas ganan, van a echar atrás todo lo que hemos conseguido. Son tipos violentos. Son tipos con los que hay que andar con mucho cuidado. Dijo que podía haber violencia. Dijo que podía haber violencia. Así, este es el tono que está marcando el presidente, que se ha reservado ya 40 actos de campaña. No es normal en absoluto. Su nombre no está en las papeletas. Va a intervenir en 40 actos a lo largo de septiembre y octubre para tratar de que sus candidatos al Senado y a la Cámara salgan adelante. Eso da un poco una idea de lo importante que son y eso da una idea de la movilización enorme que va a haber. Al mismo tiempo, los demócratas llevan 2 años en situación de furia absoluta, denunciando las políticas del presidente, denunciando el papel que juega, no teniendo en cuenta algunas otras cosas que favorecen a la Casa Blanca. Podemos hablar de la economía o podemos hablar de conejos de la chistera, como los acuerdos comerciales cuando todo parece que se va a la catástrofe, o podemos hablar de la lucha contra los medios de comunicación
tradicionales y lo que eso favorece al electorado del presidente, de muchas cosas. Pero en todo caso, y para resumir, estamos ante una de las madres de todas las batallas políticas en Estados Unidos. Quedan 2 meses largos a partir de hoy y realmente va a ser impresionante. Y si tuviera que apostar por algo, yo creo que sí se va a recortar el poder presidencial, sí va a haber avances demócratas. No me atrevo a decir todavía que vaya a haber un vuelco en las cámaras. Imagínate, lo que menos me atrevo aún es decir si Trump va a volver a ganar dentro de 2 años o va a acabar su mandato en medio de querellas, problemas jurídicos, impeachment, Rusia, Mueller, etcétera, etcétera. Está todo abierto, yo creo. ¿Está de acuerdo con José Manuel Calvo, Luis Prado? Sí, ¿Usted se aventura a asegurar que la Cámara puede terminar en manos demócratas? Pues la verdad es que yo creo que es muy difícil hacer pronósticos. Como dice José Manuel, parece que la táctica electoral de Trump va a ser exacerbar las emociones más primitivas del electorado norteamericano. Me temo que tendrá éxito y ojalá se equilibrase un poco el poder presidencial con unas cámaras con mayoría demócrata, ¿no? Pero soy un poco escéptico, es que creo que es muy difícil de pronosticar qué puede ocurrir. Como además, como ha dicho José Manuel, son elecciones con una... Claro, el presidente no está en las papeletas y depende de la apreciación que tenga el público sobre los candidatos locales, ¿no? Como pasó en Arizona, ¿no? Sí. Entonces es muy importante quiénes sean los personajes de carne y hueso que conoce la gente, no tanto la gran política, ¿no? Ya sabemos que el norteamericano no es un sistema bipartidista. Es un sistema en el que hay 2 partidos. Cada partido tiene 3 o 4 partidos dentro. Es un partido de 7 u 8, pero es más fácil, no es como en Europa. Son 2, pero dentro hay varias familias. ¿Quién va adelante en cada familia y quién no? ¿Quién apuesta por Trump hasta la muerte? ¿Y quién pone todos sus huevos en esa cesta y por lo tanto acude a los grupos evangélicos de ese estado, a los de esa circunscripción, a la gente... ¿Y quién no? En Arizona acaba de ganar la semana pasada las primarias de 3 candidatos republicanos al Senado, la más centrista, la menos trumpiana. ¿Por qué? No tiene explicación lo que vale para Arizona para Colorado. En Florida, en la carrera para gobernador, que también hay en un montón de estados, acaba de ganar la candidatura demócrata lo que los republicanos creen que es el sueño para ellos, que es un candidato negro que ha sido alcalde en una gran ciudad con malos resultados y que pertenece a las filas de Bernie Sanders. Los republicanos creen que en Florida va a ser un paseo el gobierno, o no lo va a ser. Por lo tanto, efectivamente, hay muchos partidos, hay muchas familias, no se ha resuelto todavía la gran bronca demócrata Bernie Sanders, Hillary Clinton, que les costó las elecciones presidenciales, y va a depender de eso. Y después, cuando todo el mundo recuente victorias y derrotas y vea si se han cerrado las heridas y no, entonces se podrá hacer la estrategia para los 2 siguientes años, para la gran batalla de la reelección o no de Trump. Y en medio va avanzando la maquinaria judicial que trata de agarrarle por las pistas de la injerencia rusa en la vida política americana. Eso nos va a ir dando cada vez más noticias y cada vez van a ser más importantes. Antes de preguntarle yo a Luis Prado sobre lo que piensa él del gobierno de Trump hasta ahora, quería preguntarle a usted, José Manuel, por la dificultad o facilidad de que haya un impeachment. Y es que este es un procedimiento que está contemplado en la Constitución con un artículo más bien general, porque dice que un impeachment o un juicio político se puede llevar a cabo por traición a la patria, o sea, por traición, por sobornos o por otros delitos que no están muy bien establecidos. La Cámara de Representantes opera como fiscal, como decíamos, acusa ante el Senado y el Senado actúa como juez y es el que condena o absuelve. Y además se requiere que en el Senado 67 de los 100 senadores voten a favor de un impeachment para que se produzca la destitución, en este caso o en un caso dado de un presidente. Pero es que solamente se ha puesto en marcha este mecanismo en 2 ocasiones. La primera en 1868 con Andrew Johnson, quien sucedió a Abraham Lincoln después del asesinato del presidente Lincoln en 1865, fue acusado por la Cámara porque había destituido al secretario de Guerra, al ministro de Guerra, sin autorización del Congreso.
y el Senado no lo condenó, quedó absuelto. Y luego, 130 años después, en 1998, fue juzgado políticamente, hubo un impeachment contra Bill Clinton, por los casos de Paula Jones y de Mónica Lewinsky, porque fue acusado por perjurio y por obstrucción a la justicia. Él mintió y mintió bajo la gravedad de juramento y demás. Y lo que ocurrió en el Senado, la Cámara lo acusa ante el Senado, es que en la Cámara Alta no hubo votos suficientes, votaron más o menos 50-50 en el caso de Clinton, y Clinton quedó absuelto. En el caso de Richard Nixon no hubo impeachment, él simplemente ya se dio cuenta de que en efecto que lo iba a ver y presentó la renuncia el 9 de agosto de 1974. ¿Será tan fácil en este caso o va a ser igualmente difícil si es que en algún momento llega a haber una acusación? La respuesta fácil, va a ser igualmente difícil, es muy difícil, el impeachment es una operación nada menos que destituir a un presidente. Solo poner en marcha los mecanismos ya es un golpe político importantísimo, y para eso hace falta que las cámaras mande el partido que manda. Va a ser muy difícil, pero y lo que yo me reservo es qué pruebas va a sacar adelante el fiscal especial Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones americanas, y con qué grado de complicidad, si es que la ha habido, por parte del equipo Trump. Si eso va para adelante, si las declaraciones de los abogados, por cierto, el abogado de la Casa Blanca deja su puesto, prácticamente el presidente lo echa. Si los testimonios para salvar la piel de cada uno van en contra de otro, yo francamente lo veo que Mueller, que es un perro de presa, está construyendo un caso. Yo no estaría tranquilo si fuera el presidente Trump. Es verdad que es difícil que culmine, es difícil históricamente que culmine un proceso de impeachment, pero las cosas están realmente serias. Vamos a ver qué pasa. Hay que recordar también que en general la política norteamericana en general es de bandazos compensatorios. En general el electorado tiende a votar en las elecciones de medio término en contra del partido que está en la Casa Blanca, por sentido de equilibrio. Puesto que uno tiene el ejecutivo, demos el legislativo al otro. ¿Pasa siempre? No, no pasa siempre, en el 16 no pasó, pero hay una tendencia, de lo que hablábamos antes de qué es lo que va a ocurrir. Desde luego, si cambian las cámaras de color, se pone mucho más complicado el arranque del impeachment, y si el fiscal Mueller sigue adelante con sus investigaciones, si hay más testimonios, si hay más pruebas, realmente no se sabe lo que puede pasar. Es el sistema ese de los checks and balances, o de los pesos y contrapesos en Estados Unidos. Luis, usted es periodista y ha sido periodista toda la vida y ha observado con detenimiento lo de la presidencia de Donald Trump. Y yo quería preguntarle por la opinión que tiene usted sobre ese gobierno, porque la mayor parte de la gran prensa ha sido crítica de la administración Trump. El periódico The New York Times, el periódico The Washington Post han criticado muchísimo a Trump. Él lo que ha dicho es que en estos periódicos lo que hacen es mentir, que la mayor parte de los periodistas lo que publican son fake news o noticias falsas. ¿Tienen razón estos periódicos al criticar tanto a Trump o la gran prensa estadounidense? Porque es que no solamente pasa en la prensa, sino también en la academia. Recientemente publicó en la Universidad de Harvard uno de los profesores de gobierno, Steven Levitsky, con otro profesor, un libro titulado How Democracies Die, cómo mueren las democracias. Y él habla de casos como en Chile, cuando Augusto Pinochet dio un golpe de Estado y demás, pero cuenta también que hay otros casos en que líderes políticos elegidos popularmente tratan de debilitar a la democracia y de acabar con la democracia, y dicen ellos que este es el caso de Trump. ¿Ha sido tan malo Trump, tan nefasto como dice la gran prensa, o esto es una exageración de los periodistas porque tienen una bronca con la Casa Blanca? No, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los grandes periódicos norteamericanos y buena parte de la academia norteamericana. Yo creo que no soy ningún experto en derecho constitucional, pero la elección de Trump es casi una anomalía dentro del sistema constitucional americano, que está pensado para evitar que un demagogo de esta categoría llegue a la Casa Blanca, de cierta manera, con un voto indirecto. Y creo que su gestión hasta el momento, en estos 2 años, se me hace difícil en la lista de pros y contras, los pros, ¿no? No sé muy bien, no sabría sinceramente enumerar cosas positivas. ¿La economía o...? No, pero yo creo que la economía, fíjate una cosa, a todos nos gusta el cine norteamericano, no el de los blockbusters, sino y simplemente las películas norteamericanas más realistas
ofrecen el contraste entre la calidad de vida de una clase media americana y la clase media europea es abismal. No sé, yo tengo esa sensación. En el cine de los últimos años se va viendo una degradación, o también son los temas que eligen los directores, pero sí. O sea, no es que sea un trozo de la realidad, pero yo creo que Estados Unidos después de Trump va a salir peor que estaba, en términos económicos. No sé hasta qué punto hay más empleo, más inversión, pero eso no quiere decir que haya una mejora de la educación, de las infraestructuras o del bienestar de la gente corriente, ¿no? Yo soy más bien pesimista sobre su gestión internacional y nacional. José Manuel Calvo. Yo creo que no se puede ser, yo creo que eso es ser realista, es una pésima gestión. Creo que en parte es culpa nuestra, creo que nos empeñamos en pensar en Trump como un político. No es un político. Y si consideramos que no es un político, entonces hay que cambiar el análisis, ¿no? Creo que la realidad es importante. Venció a 16 oponentes republicanos. Empezando por Jeb Bush, empezando gobernador por de la Florida, lo más parecido que hay a una dinastía republicana, igual que los Kennedy eran dinastía demócrata, o son. Por lo tanto, ¿qué hizo Trump? ¿Y qué han hecho otros en otros países hoy? Hacerse cargo del estado de ánimo de una buena parte de la población, que se siente desplazada, ignorada, insultada, despreciada en definitiva por las élites. Es una revuelta contra las élites. La ha habido en muchos países de Europa, la ha habido en países de Latinoamérica, la ha habido en Estados Unidos. El tipo que sale con la bandera a decir inconveniencias, barbaridades, groserías, salvajadas, y hay gente que dice justo lo que yo pensaba, justo lo que yo quería decir, es el que se ha llevado el gato al agua. Lo cual es peligrosísimo para la democracia. Es la democracia representativa, es decir, la democracia, porque no hay otra, la que está poniéndose a prueba en Estados Unidos y en otros países. Es el ataque del populismo, es la denuncia grosera de los problemas sin ofrecer soluciones, es el engañar a la gente, es el salir en defensa aparentemente de los oprimidos, que es verdad que las élites desprecian. El peor golpe para la campaña de Hillary fue cuando se infiltró aquella conversación que tuvo con un grupo de donantes en los que insultaba al elector de Trump. Le llamaba porquería, esa basura de gente. Dios mío. Esa gente dice, me da igual lo que diga, me da igual lo que haga, yo estoy con él, estoy con este tipo que... Entonces, a partir de aquí, es un señor que el otro día Washington Post echó la cuenta, ha mentido más de 4.000 veces, no es fácil, ¿eh? 2 años, ¿a cuánto sale esto al día? Bueno, pues ahí está, ahí está, y puede sacar las elecciones, y puede sacar las otras. Tiene la suerte de que aplicar un montón de dinero a infraestructuras en la economía, tiene la suerte o no de que el ciclo es alcista, tiene la suerte de que el desempleo está en menos del 5%. El desempleo, vamos a ver, el daño es grande, creo que es no americano en muchas cosas que hace, no es un político, lo que ha hecho con McCain recientemente es innombrable, pero sin embargo ha captado eso que en muchos otros países, insisto, lo hay. Es una crisis de la representación, es una insatisfacción con la democracia, es un llegar a unas etapas en las que se quiere todavía más y se exige y no se valora lo que el sistema garantiza y no se valora la seguridad social en Europa, o el sistema de reparto, o el sistema de partidos, o las ventajas que hay para la inmigración. Se quiere todo y más, y se pone en cuestión sistemas, y ha habido casos históricos, y no digo que estemos ante uno de ellos, pero ha habido casos históricos de inconsciencia colectiva que han desembocado en grandes catástrofes, en guerras, en enfrentamientos, o en deterioros muy peligrosos. Y el ataque de Trump a la convivencia civil en Estados Unidos es entusiasta y prometedor, y desde luego por lo que él dice que va a ser esta campaña, va a continuar con ello. Polariza y vencerás. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. José Manuel, hay cuestiones que tienen que ver con la inmigración, con las migraciones en el mundo que son inquietantes. Bueno, en Estados Unidos siempre hay ese debate, el presidente Donald Trump lo puso en marcha cuando ha intentado bloquear la entrada de ciudadanos de determinados países, en su mayoría de población musulmana. Quiere además construir un muro para cerrar la frontera entre México y Estados Unidos.
Hay problemas con las migraciones en América Latina por el éxodo de los venezolanos. Hay más de 2 millones de venezolanos que se han ido principalmente a Colombia, casi el 50%, también a Ecuador, al Perú, a la Florida, aquí a España y demás. Aquí en Europa ha habido un gran debate también sobre el tema, especialmente desde que alrededor de 1 millón de personas han huido, que han huido de la guerra en Siria, se han venido al viejo continente. Han impuesto una especie de cuotas, algunos países quieren recibir inmigrantes, otros no. Hay líderes políticos europeos que están en contra abiertamente de la inmigración y de acoger no solamente a estos refugiados de Siria, sino a la gente que cruza el mar Mediterráneo en pateras, en embarcaciones, muchos de los cuales además han muerto, miles de personas han muerto. El pasado martes hubo un pacto entre Matteo Salvini, el líder italiano, y Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, en donde se han manifestado en contra de la inmigración, donde han declarado prácticamente como un enemigo político al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que es un líder proeuropeísta sin ninguna duda, y una de las esperanzas para la gente que aspira a que la Unión Europea progrese. Y además todo esto se produce cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, hay elecciones europeas el próximo mes de mayo, el mes de mayo del año 2019. Es muy inquietante esto porque además en Alemania ha habido ya problemas, algunos brotes de xenofobia. ¿Es inquietante todo lo que está pasando? Es muy inquietante, es muy inquietante. Entramos en un curso en Europa con este como uno de los principales problemas. No es la economía, no es el comercio, no, es la inmigración. Y es un problema grave porque no son tanto las cifras, que lo son, pero no son las cifras. Todos los países europeos, los 27, estos 500 millones, esta capacidad económica que hay, si tenemos en cuenta quiénes entran y qué quieren y qué necesidades tiene Europa, que tiene una tremendamente baja tasa de natalidad, Europa, España desde luego, Europa necesita trabajadores, necesita gente joven, necesita niños para pagar las pensiones y para mantener el estado del bienestar. No debería ser un problema, pero lo es y es un problema grave. Es un problema grave porque, como en tantas otras cosas, no hay una política común sobre inmigración. La Comisión Europea, que es más o menos el gobierno de Bruselas, pero no es un gobierno porque no ha sido elegido, trata de establecer pautas y trata de hacer cuotas. Pero hay países que no los cumplen. Por ejemplo, Hungría, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, Chequia. Los varios países del este de Europa se resisten, se niegan. Su situación económica no es tan buena, pero además sus líderes hacen un discurso muy nacionalista, muy chauvinista, muy xenófobo de no queremos gente de fuera. Uno de ellos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha acordado con el ministro del Interior italiano, con Salvini, el líder del populismo italiano, esta guerra, y es muy preocupante, y señalar que la inmigración es el problema es un error, es un asunto que hay que tratar, y además hay que tratarlo de manera no demagógica por ningún lado, porque hay varias maneras de hacer demagogia con la inmigración, Una de ellas es también decir que vengan todos y eso no es ningún problema, también eso es una demagogia que se paga, pero que designe como enemigo a Macron y por lo tanto detrás que sea enemiga la canciller alemana es enormemente preocupante. Las elecciones al Parlamento Europeo son en mayo. ¿Es que vamos a tener ahí una situación como la que hay ahora en Italia? Tenemos que recordar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven que en Italia, por primera vez desde la reconstrucción democrática, desde la guerra, no hay mayoría de partidos convencionales. Democristianos, socialistas, comunistas, liberal. No. Ahora la mayoría está formada por dos partidos populistas de derechas o de izquierdas, por Cinque Stelle y por la Liga. Sí. ¿Va a pasar eso en el Parlamento Europeo? La tradicional mayoría de socialdemócratas y conservadores, con la ayuda de liberales y de verdes, que es el juego político europeo, hasta ahora había una pequeña franja lunática. Ya no es una pequeña franja lunática, ahí ya se va a convertir en una gran juerga con Alternativa por Alemania, extremistas xenófobos, en una gran juerga con los lepenistas, que casi alcanzaron el 40% en las últimas elecciones, del Frente Nacional de Francia, con todas las fuerzas. Bueno, es que en Suecia, que es como el modelo, el ejemplo de la democracia escandinava, los extremistas están pensando que van a alcanzar el 20% en las próximas elecciones.
Pasa igual en otros países escandinavos, ya hemos hablado del este de Europa, hemos hablado, o tenemos que hablar de Austria. Esas elecciones son importantes, la construcción europea realmente está en crisis, el liderazgo brilla por su ausencia y ahí va señales de alarma muy claras, para podemos hablar de ellas, sobre lo que está pasando ahora mismo en Alemania, la tensión que hay, muertes, la calle, violencia. De nuevo, no tiene sentido volver a 60, 70, 80 años atrás, no estamos ahí. Claro. Pero se está quebrando la imagen de la Europa plácida que maneja bien los problemas, donde sobra el dinero, donde hay dinero de sobra para la política agraria común, para cosechar y luego destruir eso, donde hay dinero de sobra para tener miles de funcionarios bien pagados. Se está quebrando porque ha venido gente y va a seguir viniendo gente. Los sirios han venido porque ha habido una guerra, ya no hay guerra, algunos vuelven, pero todo el norte de África, todo el Magreb tiene una tremenda explosión demográfica. La gente joven es mayoría y las perspectivas que tienen son cero. Está llegando por España, está llegando por Italia, está llegando por Grecia. Es gente que se arriesga porque cree que va a tener una vida mejor. Europa no está bien preparada, no tiene una política homogénea y tiene estas disensiones internas que yo creo que son peligrosísimas. En mi opinión, el primer problema que tiene hoy la Unión Europea. ¿Es inquietante todo lo que está pasando, Luis Prados? No, pues yo creo que es muy preocupante porque esas tendencias con tremendo éxito de partidos xenófobos, populistas, de extrema derecha, están tensando mucho, incluso poniendo en crisis, en una crisis probablemente la más grave de su historia, la Unión Europea, ¿no? Y no tiene fácil solución en un momento en el que la política, donde hay una revolución contra las élites, pero una revolución contra la ilustración y contra los proyectos ilustrados, ¿no? Y donde la agenda política se marca a golpe de emotividad y de emociones, ¿no? Hay una mezcla común en todos los partidarios de estos grupos políticos, de nostalgia del pasado y miedo al futuro. Es una combinación letal. Me acuerdo de una frase, no me acuerdo cómo se llama el nombre, del ministro de Educación británico cuando ganó el Brexit, ¿no? Que dijo, ministro de Educación, dijo, no, es que la gente está harta de expertos. Entonces, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿no? Es decir, todo eso se une a lo que decía José Manuel de la crisis de representación política, de las respuestas excesivamente tecnocráticas y complicadas a muchos problemas, la distancia entre del electorado y la toma de decisiones. También la argucia y la astucia y el egoísmo político del nacionalismo de campanario y parroquiano, ¿no? Pero todo eso ha formado es una bola de problemas que está Páguelo tranquilamente, que no pasa. A veces aquí en los programas suenan los teléfonos porque puede ser una noticia. Sí, puede ser una noticia. En este caso no. Pero todo eso está generando un problema de dificilísima solución, porque se mezclan una revolución tecnológica también. O sea, la gente a veces se olvida que existe el GPS para llevar como se dice en España, la patera o el barco de aquí para allá, los celulares para saber internet, para saber qué ocurre, qué te estás perdiendo. ¿Por qué razón no tienes derecho a asistir a la fiesta de la abundancia, ¿no? De otros lados? O sea, son un conjunto de problemas donde también los demócratas, es decir, demócratas y socialdemócratas y demás, también tendrían, esto no lo quiero decir en plan que suene abogado del diablo, pero lo que en Europa para mucha gente es una oportunidad, para otra gente es una desventaja. Entonces hay que tener en cuenta, que esa parte del miedo al futuro no son solamente gente extremista, sino que es una percepción que no se puede vivir en el centro de las ciudades, que los salarios de gran parte de la gente joven impiden construir un futuro. O sea, hay muchas causas, ¿no? Y sería bueno
que los políticos coherentes también reflexionasen sobre ahora mismo en vivir en el centro de Londres es absolutamente... o sea, la inversión rusa y china en Londres ha expulsado a la clase media londinense. También se han perdido muchos nexos de articulación social en los últimos años, ¿no? Es interesante ver el voto demográficamente o geográficamente, el voto Brexit, ¿no? Sí. Y entonces, según tu clase social, a lo mejor la oportunidad de estudiar en otro país europeo, pues es una oportunidad. En cambio, si no puedes acceder a esa oportunidad, el que te venga un extranjero, ya no estoy hablando de un emigrante de sirio o subsahariano, sino otro europeo, es un problema. Entonces, la cosa está bien difícil, ¿no? Podemos trasladarnos, hablábamos de Londres, al estado alemán de Sajonia, del este de Alemania, de la antigua RDA, un sitio en el que hay muy poca inmigración. Ese es el escenario, la ciudad de Chemnitz en concreto, en el que la semana pasada, pero todavía esta y todavía hoy lunes, hay convocadas manifestaciones después de la muerte de un ciudadano alemán, apuñalado. Los datos sobre esta muerte han sido filtrados desde la policía. Han causado manifestaciones violentas en las que se ha gritado contra la canciller, se ha pedido venganza, se ha pedido expulsión. ¿Expulsión de quién? Hay muy poca inmigración, pero ahí está aprendiendo algo. Ahí está actuando un partido formado ad hoc, Pro Chemnitz se llama, ahí está funcionando Pegida, contra la inmigración, ahí está funcionando Alternativa por Alemania. Todo ese caldo de cultivo está llevando a una situación fea, a una situación en la que hay fotos del pasado, en la que hay gestos, movimientos de brazos minoritarios, ¿no? Pero que intranquilizan en Alemania y que deben intranquilizar en Europa. Es urgente realmente regular estos problemas, entender qué tipo de problemas tienen las clases medias y las clases medias bajas, que son las que tienen miedo, no las clases altas y acomodadas, a la inmigración, explicar bien qué necesidad tiene Europa de mano de obra, qué políticas de inmigración existen y cómo hay que hacer el trabajo entre todos. Son 27 economías de primer mundo. Su capacidad económica es enorme. No puede ser que la construcción europea se atasque por no resolver lo que otros países quizá con más facilidades o no han resuelto. Hablábamos antes, ya con esto acabo, de la inmigración en Estados Unidos. Claro que hay problemas en la frontera, claro que hay demagogias, claro que hay brutalidades como la de los niños sin que sepan los padres. Pero Estados Unidos asume cada año a 1 millón de trabajadores, legalmente. Canadá, que es un país mucho menor, también tiene una serie de organizaciones, duras por cierto, para entrar inmigrantes. Europa no tiene una buena política de inmigración, ahora se está pagando, es una necesidad muy, muy urgente. Pero yo creo que, si me dejas añadir, más allá del problemón de la migración, es que ante el extremismo xenófobo de todos esos partidos semifascistas, tienes que tener un relato también ideológico que contraponer. Y el relato democrático y el relato del proyecto europeo está muy gastado. Comunica ya muy poco, se ha quedado muy viejo. Muerto de éxito. Y luego hay problemas como, ahora que estamos, que haces esta vez el programa en España, el mercado laboral español es una jungla. Sí. Entonces, en el Reino Unido tienen una tasa de paro creo que del 4%. También supone que gente extremadamente cualificada está trabajando en la construcción o en los servicios esos de taxi nuevo. Pero, claro, es que en el caso español, y no conozco otros, pero me imagino que en Italia debe ser parecido, esto pasa incluso en México, mucha gente capacitada, los salarios son tan bajos que te impiden desarrollar un proyecto vital. Es que en España, por ejemplo, hace 15 años se inventó la palabra mileurista, que era el que ganaba 1.000 euros. Y se consideraba que 1.000 euros era el mínimo. Bueno, ahora el tipo que gana 1.000 euros está de suerte.
Sí, hay gente que gana 750. 10 o 12 años después, ganar 1.000 euros en 2018 en España es qué buen trabajo tienes, ¿no? Y con 1.000 euros solamente lo único que puedes hacer es pagar la renta de un departamento. Y es verdad que aquí el desempleo está por encima del 20% y el desempleo para los menores de 30 años por encima del 50%. Pero le iba a hacer una pregunta, Luis, a usted inicialmente, y es ¿por qué, por fortuna, en España no ha habido un partido xenófobo, abiertamente xenófobo, cuya bandera principal sea no inmigración, cero inmigración? Uy, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que los españoles somos capaces de pelearnos hay tantos motivos para enfrentarnos, ¿no? Este se ha quedado como relegado. O quizás también la sociedad española tiene extraordinaria capacidad para absorber golpes, ¿no? Creo, no sé si es así, pero en la última década y tal han sido la absorción de 5 millones de extranjeros, sí. Sin brotes de xenofobia. Bien es verdad que muchos eran suramericanos, con lo cual hay una cierta de comunidad, sí, 1 millón de ecuatorianos, cultural, alrededor de medio millón de colombianos. Sí. Que es más fácil de integrar a la comunidad latinoamericana, ¿no? Sí. Donde también se produce una xenofobia y una actitud bastante injusta muchas veces por parte de los españoles. Sí. Pero el hecho es que no ha habido conatos ni incidentes a lo largo de todo este año. No sé muy bien, sinceramente, no sé muy bien cuál es la gran razón de que eso no haya ocurrido. Yo creo que no ha habido expresión política de xenofobia, sí. No digo que no haya, digo que no ha habido expresión política, ya es un gran avance. Creo que hay un par de razones, no lo acaba de decir Luis, buena parte de esa inmigración es coherente desde el punto de vista del idioma, en parte de las costumbres, en parte de la religión. Mucha gente a la que los españoles confiaban o han confiado el cuidado de sus padres o de sus hijos es gente con la que se pueden entender en su misma lengua. Es más fácil la comunicación. No hablo de que el trato sea estupendo, los salarios justos, que estén felices. No, hablo de que es más fácil, que ha sido más fácil esta integración. Y dos, España toda su vida ha sido un país exportador de capital humano. Por razones políticas, guerras civiles, golpes, o por hambre, por miseria. Un país de migrantes. ¿Y cuándo ha dejado de serlo? En el año 1999-2000. De repente teníamos... Se volvieron ricos. Claro. Y el rico recibe gente de fuera por primera vez en su historia moderna y se siente un poco más generoso, no sé si es la palabra, pero durante 8 o 10 años, de forma que ahora el 10% de la población, entre 4 y 5 millones, son extranjeros relativamente bien asimilados, no ha habido xenofobia, no ha habido brotes, no ha habido incidente, es para agradecer y creo que forma un poco parte de todo. ¿Cuánto crees que, si es que tiene que ver o no, que parte de haber sabido absorber la inmigración sin problemas, sin incidentes, tenga que ver con el hecho de que de una sociedad española católica con un pasado reciente de pobreza? Yo creo que tiene que ver un montón, hay una mayor comprensión, hay una mayor proximidad, hay una mayor acercamiento, claro que lo hay. Luego hay otra realidad tremenda. España ha pasado de las familias numerosas que éramos nosotros, los que tenemos ya alguna edad, a un desplome absoluto de la natalidad, de los más tremendos de Europa, junto con Italia y algunos. Sí, es de los países con mayor tasa de natalidad más baja del mundo. Más baja, con lo cual creo que debemos ser conscientes de que nos hacen falta que haya niños aquí, que nazcan niños, que se llamen como sea. Aquí, como en todos los países, es divertido siempre los medios de comunicación el 31 de diciembre, que hay poco que hacer, se apresuran a ver quién es el primer niño o niña nacido. A las 12:01 en tal hospital de Valencia. En muchas ocasiones, en los últimos 10 o 12 años, son niños hijos de inmigrantes. Sí. Quiere decir que gracias a los inmigrantes se ha recuperado un poco la tasa de natalidad. Ojalá siga así. Yo soy gran defensor de la mezcla y de la inmigración. Creo que es uno de los motores que ha movido el mundo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid.
Luis Prados, hay un artículo en el diario The Guardian de Londres, bueno, ya hay artículos con similares características en muchos medios de comunicación, hablando del rechazo que en ciertas ciudades, los habitantes de ciertas ciudades tienen por los turistas. En este caso es un reportaje gráfico sobre Barcelona, y entonces ve uno centenares de personas en la Rambla, una de las avenidas principales de esa ciudad, que va desde el mar, donde hay una estatua de Colón, hasta lo que se llama la Plaza de Cataluña. Centenares de turistas frente a la Sagrada Familia, la iglesia que diseñó Gaudí, que empezó a construir y que no se ha terminado. Centenares de turistas en la Boquería, que es un mercado tradicional fantástico en Barcelona, donde la gente, los habitantes salían a comprar cosas, pero ahora está repleto de turistas, y por supuesto la gente no quiere que haya turistas, y pasa lo mismo en Venecia, y puede pasar un poco en Madrid, y pasa en muchas ciudades del mundo. ¿Es un gran mal, la proliferación de turistas, aunque es verdad que traen dinero? Hay 1.200 millones de turistas al año en el mundo. En el año 1950, según la Organización Mundial del Turismo, eran solamente 25 millones. Este país, España, vive en gran parte del turismo. Vienen más de 50, 60 millones de turistas al año, y hay 50 millones de habitantes, casi 70 millones de turistas a este país. ¿Pero se está convirtiendo esto en un problema? Hombre, yo creo que por las cifras que estás dando, un problema no es, porque sí, el turismo para España es fundamental. No sé qué rublo es del presupuesto, pero claro, son 60 millones, sigue siendo, además incluso este año ha venido más gente, creo, que otros años pasados, sí, más extranjeros, porque hay otros destinos turísticos en una situación política muy inestable, y entonces eso en el Mediterráneo, pues eso beneficia a España. Lo que quizás sí acabe ocurriendo en la medida en que más millones de personas quieren conocer cosas y viajar, y hay más compañías aéreas y más tráfico aéreo y más se abaratan los precios de los boletos de los aviones, que sí algunas ciudades pequeñas o sus centros históricos medievales o tal, sí tengan que hacer, como ha hecho Venecia, creo, de tanto en tanto, algún tipo de protección del patrimonio histórico artístico, porque si no, incluso los turistas no van a tener nada que ver, ¿no? a largo plazo, ¿no? O sea, que eso yo creo que será una tendencia. En broma pero en serio, todavía no hemos visto el turismo chino de masas. O el turismo indio de masas. Pero eso te acabará pasando, porque ¿quién no quiere ver la Torre Eiffel una vez en su vida? Sí. O Notre Dame, ¿no? Es decir, entonces alguna regulación de algún tipo tendrán que ponerse de acuerdo las ciudades para preservarse, incluso como pequeños parques temáticos, aunque sea, porque son demasiadas millones de personas. Luego están las decisiones de algunos ayuntamientos con otros criterios un poco antieconómicos de ponerle trabas al turismo, y luego hay ayuntamientos eficaces que hacen las cosas fáciles al turismo, y hay otros que, pues, si la ciudad es sucia y hay conflicto y te atienden mal, pues entonces dejas de ir, ¿no? Claro. Un minuto, José Manuel. Un minuto. La democratización del turismo es buena, económicamente, culturalmente. Como toda globalización, necesita algún tipo de organización, necesita regulaciones para que sus derivados no nos compliquen la vida, pero es definitivamente bueno en todos los sentidos. La mayoría de la gente, en la mayoría de los países, ahora puede salir, eso es bueno. No vayamos a caer en la estupidez con la que arrancaba un columnista del que no diré el nombre en El País hace unos meses. Decía, he estado este fin de semana en Lisboa. ¡Qué horror! Está llena de turistas. ¿Pero qué eras tú? Otro turista eras tú. Por favor. Es decir, eso nos beneficia a todos, enriquece a todos en todos los sentidos. Adelante con el turismo y con esos 1.200 millones de personas moviéndose en todo el mundo, pero con regulaciones, con sensatez y con criterios pragmáticos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, José Manuel Calvo, por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias, Luis Prados. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.